para todos. Mi nombre es Andrés Apolinar, soy residente de tercer año de neurocirugía y hoy vamos a hablar sobre la utilidad de la vertebroplastia en fracturas osteoporóticas. A modo de introducción, entonces sabemos que cuando una fractura osteoporótica es analgésica, es dolorosa, perdón, tenemos dos tipos de intervenciones a seguir, ya sea analgésicos e inmovilización o un procedimiento quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta pues, el riesgo que existe de mortalidad con esas fracturas osteoporóticas, que según el número de vértebras fracturadas y la hipercifosis torácica va eso en aumento del riesgo de la mortalidad. Algunos casos que se presentan con dolor incapacitante, reposo prolongado en cama, son los que más van a ser candidatos a orientarlos a una vertebroplastia, con la finalidad de alivio del dolor y en algunos casos han hablado de preservar las condiciones mecánicas, sin embargo ya los estudios han sido más fundamentados en esto de que no logran preservar esa condición mecánica. El procedimiento básicamente consiste en ingresar por vía transpedicular con unas cánulas especiales hasta el cuerpo vertebral y allí en el cuerpo vertebral ya hace la inyección del cemento. Entonces, ¿por qué se controla el dolor en la vertebroplastia? Existen dos consideraciones que se han tenido. Una es el efecto de ese cemento en la estabilización de la fractura y la otra es la destrucción de las fibras nociceptivas por la reacción exotérmica que se produce por la polimerización de ese cemento. Entonces vamos a hacer una revisión de la literatura, de cómo ha ido avanzando la literatura para saber si esto sirve o no sirve para el alivio del dolor. Lo primero son unos estudios que se hicieron abiertos, que no son aleatorizados, que se hicieron en finales de la década de 1980 y estos comenzaron a mostrar algunos beneficios y que era algo funcional esta vertebroplastia. Luego se realizaron revisiones sistemáticas y metaanálisis entre 2009 y 2014 que respaldaban precisamente ese uso, pero pues estos metaanálisis eran basados en estudios abiertos, no aleatorizados. Este es uno de esos estudios que habla sobre la vertebroplastia y la cifoplasia en el tratamiento de la compresión de fracturas. Tener en cuenta, pues, la cifoplasia es cuando usamos el balón para abrir esa cavidad donde vamos a inyectar el cemento. Son 74 estudios en total que tomaron, 70 series de casos entre 1980 y 2008. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Básicamente, ellos tomaron ese grupo, vamos a analizarlo, que es el grupo de la vertebroplastia, tenía un dolor preoperatorio, un EVA de 8.36, con un dolor posoperatorio de 2.86, y que esto más o menos se mantenía en relación. Entonces, más o menos los pacientes en el preoperatorio mantenían un dolor de 8 y en el posoperatorio alrededor de 3, teniendo en cuenta algunos riesgos de complicaciones que pueden haber, como van a ser la fuga de cemento sintomática, las embolias pulmonares, los hematomas, las infecciones, como algunos de los mayores riesgos que existen con esta cirugía, que pues tenemos que tener en cuenta al momento de planear un paciente para ese evento quirúrgico. Entonces ellos consideran que en comparación con el manejo médico óptimo, la arterioplastia fue más efectiva en el control del dolor, el nivel de evidencia fue bueno dentro de las primeras 2 semanas y regular dentro de los 3 meses posteriores a la intervención. Ese es otro artículo, un artículo de 2012 que habla de vertebroplastia percutánea para el control del dolor subagudo y crónico de fracturas osteoporóticas. Tomaron 115 pacientes, 216 procedimientos y el tiempo medio desde la fractura hasta la vertebroplastia era más o menos de 6, más o menos 3 meses. Ellos dicen que hubo una mejoría inmediata y sostenible en el nivel del dolor y de espalda y la calidad de vida tras la vertebroplastia, que fue independiente del tiempo que había transcurrido de la fractura. El mayor tiempo desde la fractura no se asocia entonces a peores condiciones preoperatorias ni con mayor deformidad vertebral. Luego de eso, entonces ya pues ya lo no aleatorizado, pasamos a algo de mayor evidencia que serían los estudios aleatorizados abiertos. Estos estudios entonces compararon el alivio del dolor entre vertebroplastia y la atención médica pues analgésica
en favor, llegaron a ser a favor de la arterioplasia al mes y hasta los 6 meses del tratamiento. ¿Qué es lo que vieron en estos estudios? Entonces, es un estudio del 2012 del efecto precisamente de esa arterioplasia en la mejoría del dolor, la calidad de vida y la incidencia de nuevas fracturas. Tomaron 125 pacientes, los compararon arterioplasia versus manejo conservador. Compararon calidad de vida, dolor y le hicieron el seguimiento a 12 meses. Entonces, en esta gráfica, un segundo, en esta gráfica aquí podemos ver que el grupo de la arterioplasia, que es la línea discontinua, lograba un control del dolor más rápido y mayor que el grupo de tratamiento médico, a los más o menos 2 meses. Pero luego de los 2 meses de tratamiento, los niveles se equiparaban del control del dolor. Entonces, pues realmente la significancia no fue mucha. Si analizamos entonces las tablas que ellos nos suministran, entonces miramos que el grupo de la vertebroplasia arrancó con un dolor que para poderlo controlar se encontraba con opiáceos leves o opiáceos o fuertes, que ese era el grosso de ese grupo, mientras que el grupo de manejo conservador está muy distribuido entre los 4 grupos, desde no tratamiento, AINES o algún tipo de opiáceo. A las 2 semanas de haberlos tratado con vertebroplasia o con manejo conservador, los grupos se fueron distribuyendo y el grupo de vertebroplasia tendió a irse o a no tratamiento o a usar opiáceos fuertes, y el grupo de manejo conservador se distribuyó en no tratamiento o opiáceos. Y ya luego de esas 2 semanas, la tendencia fue que el grupo de tratamiento conservador se quedó, el grupo, perdón, de vertebroplasia se quedó en no tratamiento o opiáceos fuertes, y el grupo de manejo conservador se trató de ir más hacia no seguir con ningún tratamiento analgésico. Para 2007 se publicó este otro artículo de comparación de la vertebroplasia percutánea para el manejo óptimo del dolor, en estos pacientes con fracturas osteoporóticas, que es el estudio Vertus. En ese estudio se tomaron 34 pacientes, 18 para vertebroplasia y 16 para tratamiento médico. Como cosa adicional, esta revisión lo que hizo fue que luego de 2 semanas de tratamiento le volvían a preguntar a los pacientes de tratamiento médico: ¿quiere seguir tratamiento médico o quiere vertebroplasia? Para ese caso, entonces vamos a arrancar con el grupo inicial, donde están los 18 en vertebroplasia, los 16 en manejo médico. Vemos que arrancaron con un dolor inicial muy similar, 7.1, 7.6, el uso de analgésicos era muy similar, y al día, luego al día de haberlos tratado con la intervención que le hayan iniciado al paciente, vemos que el grupo de vertebroplasia sí mejoró efectivamente más rápido, ¿no es cierto? Llegó a un control del dolor de 4.7, mientras que el de manejo médico es 7.1. Y el cambio pues está en menos 2.3 a menos 2.5. ¿Qué pasa luego de 2 semanas? Luego de 2 semanas se comienzan a acercar ya la diferencia, que en 4.9 el grupo de vertebroplasia y en 6.4 el grupo de manejo médico en cuanto pues a LEVA. Eso quiere decir que ellos, luego de hacer el análisis, consideran que las diferencias fueron significativas el día 1, pero no a las 2 semanas del tratamiento. A los 16 pacientes que habían orientado hacia manejo médico, luego los distribuyeron a hacerles 14 para vertebroplasia, decidieron irse por vertebroplasia y 2 continuaron en el manejo médico. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Fueron esos 14 de vertebroplasia y los compararon con los mismos 16 antes de las 2 semanas de tratamiento. ¿Qué es eso? Entonces, compararon esto, 14 que habían iniciado, los 14 que han iniciado tratamiento con los 14, esos mismos 14 cuando decidieron irse por la vertebroplasia. Al día después de la cirugía, encontraron estadísticamente significativa la diferencia en 7.4 y 3.9, luego de haber tomado la decisión de esos pacientes de irse por el grupo de vertebroplasia. Y en este caso sí se mantuvo la diferencia a las 2 semanas, 6.8 y 3.3.
Ese es el siguiente artículo, un artículo de vertebroplasia versus tratamiento conservador en compresiones, fracturas pues, osteoporóticas, que es el Vertos 2, un artículo publicado en 2010, un ensayo aleatorizado prospectivo abierto. Los pacientes que se incluyeron eran 50 años o más, fractura por estallido vertebral, en el cual ellos lo catalogaban como pérdida de la altura de mayor del 15%, nivel de fractura en T5 o inferior y edema óseo en la resonancia magnética. El dolor, tomaron que tuvieran dolor por 6 semanas o menos y que el EVA fuera de 5 o más. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Entonces, el grupo de tratamiento conservador es el azul, el grupo de tratamiento de vertebroplasia es el rojo. En el grupo de vertebroplasia vemos cómo bajó el EVA de forma significativa al siguiente día posoperatorio y que eso se mantuvo a lo largo del tiempo. Mientras que los pacientes con manejo conservador inicialmente bajaron hasta más o menos los 3 meses, pero nunca llegaron a equipararse con el grupo de manejo quirúrgico. En cuanto a la calidad de vida de los pacientes, entonces vemos que realmente el impacto en la calidad de vida estuvo a favor de la vertebroplasia, pero no fue muy significativa la diferencia. En esta gráfica, entonces, podemos ver cuál fue la diferencia en sobrevida de esos pacientes del control del dolor. Entonces, vemos que la sobrevida de que el paciente dijera no tengo dolor en el grupo de vertebroplasia fue más significativo y duró más en el tiempo versus el grupo de manejo conservador. Los costos, entonces en cuanto a los costos, ¿qué podemos ver? Ellos hicieron un análisis de cuánto valía llevar a los pacientes a arteroplasia o a manejo conservador. Al mes, pues efectivamente al mes de tratamiento, el grupo de vertebroplasia era más costoso, pues obviamente pues por el procedimiento quirúrgico, quirófano, todo eso, ¿no es cierto? Mientras que al año se equipararon los valores. Entonces no existe diferencia significativa al año en cuanto al precio de ambas intervenciones. Por último, entonces tenemos los estudios aleatorizados doble ciego. Ese es un artículo de Cochrane del 2018, donde ellos comparan vertebroplasia percutánea con fracturas vertebrales osteoporóticas. Cogieron artículos que estuvieran publicados en Central, Medline o en Base y cogieron ensayos clínicos hasta el 15 de noviembre de 2017. Los criterios de selección son que fueran ensayos controlados y aleatorios, cuasi aleatorios, adultos con fracturas osteoporóticas dolorosas, vertebroplasia versus placebo, y tenían en cuenta que el dolor general medio, la discapacidad, la calidad de vida, el éxito del tratamiento, nuevas fracturas sintomáticas o otros eventos adversos. En total, luego del análisis, los artículos que fueron válidos para hacer el estudio fueron 19. Ese es uno de los artículos principales de los cuales salió pues, ese artículo de Cochrane, es el VAPOR, que se publicó en 2016. Entre 2011 y 2014 se hizo la recolección de los pacientes, fueron 120 pacientes, 61 en el grupo de arteroplasia, 59 en el placebo. ¿Qué fue lo que ellos encontraron entonces? Ellos encontraron, aquí en esta gráfica podemos ver cómo el grupo de vertebroplasia logró un mejor control del dolor, que el control del dolor fuera un EVA menor de 4, ¿no es cierto?, en cerca del 50% de los pacientes, mientras que en el grupo de placebo se logró ese control solo como aproximadamente en el 30% de los pacientes. Ellos quisieron saber entonces, bueno, ¿qué características pueden hacer que esos pacientes les duela menos? O logren un mejor control con la vertebroplasia. Lo que encontraron fue que la región toracolumbar era a favor de la vertebroplasia, pues lograba un mejor control con la vertebroplasia versus lo que no fuera toracolumbar. Y lo otro es que la edad de la fractura lleve menos de 3 semanas. Esos son los otros 3 artículos fundamentales de los cuales salió la publicación de Cochrane, los cuales ninguno de los 3 está de acuerdo con el uso de la vertebroplasia. ¿Qué tenemos para decir de estos artículos? Entonces, todos esos estudios hubo una diferencia en los pacientes seleccionados que se contactaron y los que finalmente quedaron al azar. No se sabe si fue por una disminución significativa o el alivio del dolor durante el proceso de selección. Fueron muy heterogéneos los grupos. En el grupo del VAPOR
que fue el grupo el que publicó a favor del uso de la arterioplasia, el 58% de los pacientes eran hospitalizados, mientras que por decir en el Vertos, ninguno estaba hospitalizado. El uso de resonancia no era obligatorio y por decir en el de Calmes, no usaron resonancia. El vapor y el Vertos tenían más o menos 3 a 9 semanas de evolución del dolor, pero por decir en la publicación de Calmes, los pacientes llevan hasta un año con dolor. Y lo otro es el volumen medio de cemento. En el vapor, que fue en el que más usaron, que es a favor, 7.5 versus los otros que usaron menos cemento. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra finalmente Cochrane? Ellos dicen, bueno, miremos el dolor. El dolor entre 1 a 2 semanas con una heterogeneidad buena, no era significativa la diferencia. Al mes, con buena heterogeneidad, a los 3 meses con buena heterogeneidad, sí encontraron una diferencia a favor de la arterioplasia en el control del dolor. A los 6 meses, a los 12 meses, a los 24 meses, con buena heterogeneidad, ellos que encontraron que a partir de los 6 meses ya no era significativa la diferencia a favor de la arterioplasia para el control del dolor. Ahora, la otra pregunta de ellos fue, controlar adecuadamente el dolor, o sea, que el dolor sea menor de 4. Entre una semana y el mes, fueron muy disparejos pues había mucha heterogeneidad en los artículos que se tomaron, entonces realmente no podemos tomar una decisión al respecto. Entre los 3 meses y los 6 meses, los artículos fueron más homogéneos y fueron a favor del uso de la arterioplasia. En cuanto a los 12 meses y 24 meses, realmente no se puede sacar una evidencia como tal de un metaanálisis porque básicamente solo tomaron un artículo, entonces se basaron en el resultado de un artículo y fue lo que publicaron. Discapacidad. A las 2 semanas eran muy heterogéneos los grupos y no se encontró una diferencia. Al mes, que ya no había heterogeneidad entre los grupos, entre los artículos revisados, encontraron que era significativa la diferencia a favor también de la arterioplasia. Y después de los 3 meses de tratamiento fue muy dispareja esa heterogeneidad y ya los 2 24 meses solo se basaron en un artículo. Entonces, pues tampoco es muy significativo para poder hablar de eso. La calidad de vida de los pacientes. Entonces, a las 2 semanas, con una buena heterogeneidad, fue a favor del uso de la arterioplasia y ya después del mes se encontró que la heterogeneidad ya era muy alta, no era significativa la diferencia y lo mismo. A los 12 y 24 meses solo tomaron un artículo como referencia. Como conclusión, entonces, ¿ellos qué dicen? Esta revisión actualizada no apoya una función de la arterioplasia para el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas agudas o subagudas en la práctica habitual. No se encontraron beneficios clínicamente importantes demostrables en comparación con placebo y los análisis de subgrupos indicaron que los resultados no difirieron según la duración del dolor, menos de 6 semanas versus más de 6 semanas. Entonces llega la contraparte, que es este artículo del 2019, donde dicen que Cochrane no pormenorizó los resultados de la evidencia. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Entonces, ellos Cochrane continúa tergiversando la evidencia y más que todo cuando la fractura lleva menos de 6 semanas. No le dieron la importancia que tiene al estudio del vapor y que adicionalmente ese estudio del vapor que ellos ingresaron era un estudio de ensayo ciego que era clínicamente heterogéneo y que eso que no se podía meter junto con los otros artículos, por lo cual es un incumplimiento a las normas normales de la revisión de los análisis de Cochrane. Entonces, ¿ellos qué nos muestran en este artículo? Básicamente dice que el artículo de vapor, cuando usted puede lograr un control del dolor con un EVA menor de 4 en los pacientes desde el día 3, incluso hasta los 6 meses de tratamiento. Pero como premisa, ellos dicen que la duración de la fractura en el momento de la arterioplasia debe llevar menos de 2.8 semanas. El Vertos 4, que fue la otra base del
del Cochrane. Todos los pacientes eran de 50 años o más, eran remitidos para una radiografía de columna torácica y o lumbar y recibieron un breve cuestionario. Los pacientes que tenían fractura tenían un EVA mayor de 5 y la duración del dolor era menor de 9, pero solo se tenía en cuenta la radiografía. La duración media de la fractura en el momento de la arteroplasia fue más o menos de 6.1 semanas. En esta gráfica entonces se comparan en esta tabla se comparan los artículos base de Cochrane y ¿qué vemos? Pacientes hospitalizados, 59% en el grupo del vapor, en este 0, en este no había reporte y en este 0. La duración de la fractura, menos de 12 meses, menos de 12 meses, menos de 12 semanas, menos de 6 semanas. Entonces, son diferencias muy significativas para tomar una decisión. Lo otro, la media de semanas de duración de la fractura, pues, al momento del tratamiento, en el vapor fue 2.6 semanas, mientras que en el otro eran 6.1 semanas, 11.7, 22.5. Entonces, pues, por eso puede ser la causa de la diferencia que encontraron en esos artículos. El control del dolor, entonces, en el estudio del vapor, aquí vemos que fue estadísticamente significativo desde el día 3 hasta los 6 meses, que fue lo que se evaluó en el vapor. Entonces, ¿ellos qué dicen? La revisión de Cochrane ignora la evidencia positiva que respalda el uso de arteroplasia temprana para tratar a los pacientes más gravemente enfermos, utilizando una técnica de metaanálisis inapropiada y no aborda las diferencias entre los ensayos, el papel de los diferentes tipos de procedimientos utilizados y la clara evidencia de la superioridad de la arteroplasia en pacientes con fracturas de menos de 3 semanas, incluidos los pacientes hospitalizados con dolor intenso. Y uno de los riesgos que tenemos, el riesgo de nuevas fracturas, estos dos artículos, básicamente que dicen el Bertos 2 y el Bertos 4. En el Bertos 2, la incidencia de nuevas fracturas entre el grupo de arteroplasia y el grupo de tratamiento médico no tuvo diferencia. Y tampoco en el Bertos 4, no hubo diferencia ni en la incidencia ni en la ubicación de las fracturas incidentes. Entonces, como conceptos claves, las fracturas vertebrales pueden ser responsables de dolor incapacitante y de reposo prolongado en cama. Los analgésicos y los aparatos ortopédicos no siempre alivian el dolor. Los estudios controlados y no controlados muestran que la arteroplasia es efectiva en pacientes con dolor intratable. 3 de 4 estudios aleatorizados de doble ciego no confirman ese beneficio y en todos los casos es obligatorio un inicio rápido de tratamiento antiosteoporótico. Muchas gracias. Muchas gracias, Andresito. Profe, pues realmente... No, eso fue otra cosa que me llamó la atención en los artículos. Ellos tampoco mencionaban, es que ese paciente tiene un OF 1, 2, 3, 4 y por eso lo vamos a tratar, que pues obviamente eso es muy significativo porque es diferente que tengamos un OF 4 con un paciente deformado a que tengamos un OF 2 y el paciente solo se queja, la queja es únicamente el dolor. Eso no lo documentan. Lo único, pues sí, para consideración de contraindicación, pues obviamente cuando hay el muro posterior está roto, que pues existe el riesgo de que fugue ese cemento hacia el canal, o cuando tenemos riesgo de que se vaya hacia adelante, pues por el riesgo de que haga un embolio. Profe, pues yo veo que la vertebroplastia está, todavía falta realmente artículos que logren dar una evidencia clara de qué tanta utilidad tiene. Pero yo pensaría que pacientes que tienen y que están bajo uso de opiáceos, hospitalizados, muy comórbidos, donde la fractura lleva, como dice pues el vapor, ya menos de 3 semanas, pues uno más o menos mira, o pues por lo menos que brille en el STIR, son pacientes que pueden ser candidatos. Bueno, buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, en la escuela nosotros siempre hemos tenido dos conceptos, unos que apoyan las vertebroflastas, otros que no lo apoyan. La verdad es que pacientes, como lo acaba de decir Andrés, con esas características, pacientes comórbidos, ancianos, que por ejemplo una cirugía tenga mucho riesgo, pacientes que son refractarios al manejo médico, que
Uno siempre trata de optimizar todo lo que es la analgesia, apoyarnos del grupo de dolor, y si esto no funciona en las etapas agudas, uno podría pensar en la vertebroplastia. Eso es una de las mejores opciones antes de que pensar en una artrosis grande en este tipo de pacientes. Y es básicamente, hay algo interesante que Andrés ahí mostró en una de las tablas. Los pacientes con osteoporosis usualmente tienen fracturas osteoporóticas en el momento agudo, en las primeras semanas, ellos se alivian mucho con el reposo. Sus pacientes por el dolor no se pueden movilizar y pasan en cama por lo menos 2 a 3 semanas. Entonces, las comorbilidades asociadas a esto son importantes. De hecho, en uno de los estudios publicados en el 2014 en Lancet, ellos mostraron que en Lancet y en New England, ellos mostraron que cuando salieron los metaanálisis que no mostraron un beneficio adicional para el manejo del dolor con la vertebroplastia, los procedimientos cayeron, especialmente en Estados Unidos. Se dejó de hacer mucha vertebroplastia por estos resultados. Pero ellos notaron que la mortalidad aumentó. La mortalidad es especialmente asociada, no mucho, pero sí mostró una tendencia a elevarse la mortalidad a complicaciones asociadas al reposo de estos pacientes, especialmente neumonías, trombosis venosa, trombosis pulmonar. Entonces, eso es algo a tener en mente. Yo creo que, en últimas, todo esto es para decir que pacientes con comorbilidades, que uno no los quiere tener rápido en cama, que no aplica para una cirugía grande, creo que la vertebroplastia es una buena opción. Gracias. Andrés, me aclarará de las fracturas. ¿Qué tanta incidencia tienen las fracturas adyacentes a la vertebroplastia? Profe, pues lo que mostraban los artículos básicamente es que no se aumenta el riesgo, pues que usted use la vertebroplastia, no aumenta el riesgo de que el paciente le desencadene una fractura secundaria al uso de la vertebroplastia, pues no es estadísticamente significativo, la incidencia es muy baja. Okay.